Buenas tardes, bienvenidos a la Casa América, esta tarde calurosa. Gracias por haber venido aquí, haberos desplazado aquí a la sede de la Casa América para esta actividad que va a ser un diálogo en torno a la artista venezolana Gego, de origen alemán. Y la Casa América es una institución que probablemente todos ustedes conozcan, lleva trabajando para acercar América y España desde 1992. Y trabaja en todos los sectores, en todos los campos, ¿no? Casa América tiene por objetivo ese acercar las dos orillas y presentar la realidad de América en todas sus facetas aquí. Y, por lo tanto, hay actividades en los ámbitos más diversos. Hay una programación que incluye temas políticos, económicos, sociales, pero también, evidentemente, hay una poderosa actividad cultural en todos los campos de la cultura. Concretamente, en el terreno de las artes visuales, Casa América tiene una trayectoria ya consagrada desde su fundación en el 92, y por aquí han pasado muchos artistas emergentes latinoamericanos. Ha habido exposiciones a lo largo de los años también de artistas ya modernos, ya consagrados, artistas que están en la historia del arte, otros que, como digo, estaban comenzando sus carreras. Y también, además de estas exposiciones que presentamos en nuestras salas de exposiciones aquí en el edificio contiguo, intentamos tener una actividad que permita acercar al público la realidad del arte latinoamericano, la historia del arte latinoamericano, mediante encuentros con artistas, con críticos, con comisarios, y la presentación de libros y el diálogo en general que permita que fluyan las ideas y que se acerque al público general las nociones básicas o complejas del arte latinoamericano. Hoy tenemos, en este contexto, la fortuna de contar con Mónica Amor, que nos va a hablar sobre Gego, precisamente cuando acaba de publicar una obra que entiendo que es la primera monografía dedicada enteramente a esta artista. Mónica, va a dialogar con Carlos Basualdo. Mónica Amor es profesora de arte moderno y contemporáneo en el Maryland Institute College of Art, además de investigadora, crítica de arte y curadora. Recibió su doctorado en el Graduate Center de City University of New York y ha dado clases en Hunter College, Parsons School of Design, en Venecia, en Apen, Filadelfia, etc. Su trabajo ha sido apoyado por numerosas becas, como de la Universidad de Harvard, de la Fundación Andy Warhol y otras muchas que no voy a leer todas aquí porque es una larga lista. Además, ha colaborado y continúa haciéndolo con numerosas revistas de arte, donde ha publicado ensayos y textos críticos. Ha sido curadora de numerosas exposiciones, trabajó como curadora en una serie de exposiciones que hubo, por ejemplo, en el Museo Reina Sofía en el año 2000, más allá del documento, o una exposición en Caracas, alternando historias, en el Museo de Bellas Artes de Caracas en el año 96. También fue curadora en una exposición precisamente sobre Gego en el Museo Serralves en el año 2006, de otra exposición en México, Unexpected, bueno, etcétera, no voy a ver todas tampoco. Es autora de una obra que lleva por título Teorías del no objeto, sobre arte neoconcreto, fundamentalmente de Brasil, pero también en diálogo con artistas de Argentina y de Venezuela. Y en estos momentos, pues como digo, el año pasado publicó esta obra en Gego, Tejiendo entre espacios. Carlos Basualdo es director adjunto y jefe de conservadores del Museo de Arte de Filadelfia. Previamente fue conservador jefe del Departamento de Arte Contemporáneo y ha realizado exposiciones como la última gran retrospectiva de Jasper Johns, Mente Espejo, con el Whitney Museum Whitney Museum of American Arts, la exposición Bailando alrededor de la novia, Cage, Cunningham, Jones, Rauschenberg and Duchamp, y otras más, como sobre Michelangelo Pistoletto y varias más.
Es autor de numerosos ensayos de arte del siglo XX y XIX. Los dos van a dialogar a partir de esta última publicación de Mónica Amor sobre Gego. Es una publicación en la que ella ha trabajado mucho con documentos encontrados o que ha buscado en archivos en Venezuela, en Alemania, en Estados Unidos, y lo ha hecho para escribir un texto que trata de complejizar un poco la narrativa teleológica, la narrativa tradicional de la historia del arte, abriéndose a un diálogo cultural en el que el sur global tiene un papel destacado. No me quiero extender más y paso la palabra ahora a Carlos Basualdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Es un día caluroso, pero un cielo espléndido, madrileño, claro. Así que bueno, vamos a tratar de ser lo más claros posible. Bueno, yo he tenido muchas conversaciones con Mónica sobre este proyecto. Recuerdo perfectamente una conversación inicial que tuvimos sobre lo que iba a ser la magnitud del proyecto. Y Mónica, ha trabajado muchísimo sobre Gertrude Goldschmidt, Gego, una artista nacida en Alemania que emigra forzadamente a Venezuela y desarrolla la mayor parte de su trabajo en Caracas, en Venezuela y Tarma. Inicialmente, Mónica había completado un proyecto muy ambicioso sobre la geometría constructiva en América Latina, y cuando ella me contó que tenía pensado escribir sobre Gego, yo pensé que, le digo, bueno, perfecto, no existe una introducción a la obra de Gego. Sería genial que el fruto de tu trabajo fuese una introducción sucinta a la obra que permitiese un poco el acceso a la obra de Gego para un público que no la conoce. Y ella me miró como si yo estuviese loco y me dijo, no, o sea, yo aquí tengo en mente un proyecto totalmente distinto que va a lidiar con toda la formación de Gego en Alemania, el sistema pedagógico a partir del cual en el cual Gego viene formada, y cómo eso se traduce y trasplanta al territorio de las Américas, al territorio venezolano, y cómo intersecta las tradiciones locales en Venezuela y las formaciones pedagógicas que se empezaron a constituir en la Venezuela de los años 50, 60, etc. Lo cual es un proyecto, como obviamente seguramente les resulta evidente, de una amplitud enorme, que requiere una cantidad de investigación primaria exhaustiva. Y bueno, obviamente era bastante apabullante como proyecto, y es notable para mí ver cómo ese proyecto se ha sintetizado en este libro. O sea, creo que un poco la primera pregunta para Mónica es ¿qué tipo de proyecto es este? Porque si lo sintetizamos como una monografía de Gego, no estamos dando cuenta de la complejidad y de la ambición del proyecto. Yo quisiera un poco tratar de dar cuenta de las distintas dimensiones del proyecto. Yo creo que por un lado, hay una dimensión obviamente monográfica, que es dar cuenta de la evolución del pensamiento de la obra de un artista, pero el punto de partida de Mónica no es Gego como artista, sino una ingeniera apenas graduada, arquitecta ingeniera, alemana, que llega a un país completamente, a una cultura diversa, y en esa cultura se inventa como artista. Entonces es como si es un Bildungsroman, ¿no? Es una novela de la formación del carácter de Gego. O sea, es muy distinta de la monografía tradicional, en la que de algún modo uno da cuenta de la artisticidad del sujeto retrospectivamente. Aquí lo que se ve es un devenir artista de esta persona a través de unos encuentros con distintas fuerzas, tanto sea locales, que moldean el trabajo.
Por otra parte, hay un proyecto, yo creo, incluso más ambicioso, ¿no?, de pensar la modernidad en Venezuela y la modernidad a partir de Venezuela. Y por otra parte, otro de los elementos que a mí me parecen personalmente más estimulantes, hay un cuestionamiento de qué es la artisticidad en la producción de Gego misma. O sea, hasta qué punto la vida, el devenir artista de Gego, la intersección entre vida y obra en Gego, ponen en suspenso la idea tradicional de arte o de artista. Entonces, son muchos niveles entretejidos. Mónica usa la idea del tejido, del weaving, ¿no?, del entretejer, entretejidos de manera tal que constituyen este texto, esta textura, este tejido de palabras que es el libro. Entonces, lo que a mí me interesaría preguntarte es si desde el principio el proyecto incluía estos niveles o se fueron generando a partir de la investigación. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Un millón de gracias a Luis por acoger la idea de presentar el libro en Casa de América, que es un lugar increíble y muy caro a nosotros que hemos estado acá con anterioridad. En cierta forma, quizás es bueno empezar con la portada del libro. Me parece buena idea empezar con la portada del libro para empezar a contestar algunas de estas preguntas. Lo que ven en la pantalla a mi derecha es la portada del libro, que es tomada, está basada en una foto que toma Juan Santana en 1969, cuando Gego realiza su obra más importante, o podríamos decir, si no su obra más importante, la obra más conocida, que es un ambiente llamado reticularia. Es un ambiente que se creó específicamente para una sala en el Museo de Bellas Artes de Caracas, y que es realmente la pieza que dio a conocer a Gego internacionalmente, a pesar de que no es una pieza que era muy accesible porque la gente tenía que viajar a Caracas para verla. Entonces, pero el registro fotográfico de la pieza es muy bello. Incluye una serie de fotos de Juan Santana, incluyendo la que está en la portada, y vemos a Gego, en cierta forma parece que estuviera hilando o tejiendo, ¿no?, manipulando estos hilos de metal, donde ella lo que está haciendo no es construyendo la red de metal, porque esta obra está hecha de varillas de aluminio y otros metales. Ella no la está construyendo, la está instalando. Esto es en ocasión de la instalación de la muestra en el año 69. Sobre el cual les voy a hablar un poquito más después. Pero la parte de... a ver, ¿a dónde le doy? A ver. Espera. ¿Y si tocas? Sí, puedo tocar la computadora. Está apagado, ok. Gracias. En la parte de atrás del libro es esta otra foto, que es un detalle del anudamiento, los anudamientos que ella realizó que permitían el enlace de las varillas. Entonces, un poco lo que yo quería hacer con el libro era ir del elemento performático del artista al instalar la obra, que incluía el cuerpo del artista, ¿verdad?, y que era también un trabajo colaborativo, de eso hablo después, y la materialidad de la obra, la especificidad de estos anudamientos que hablaban de, bueno, que le permitían a la obra irradiar, no tener un centro, y tampoco, y también permitían que la obra se extendiera, porque inicialmente las reticularias eran pequeñas obras o pequeñas redes que después se unieron y se fueron armando para crear un ambiente. Entonces, este vaivén, digamos, entre la performatividad del hacer de la obra y la materialidad de la obra,
era como un espacio que teníamos que tejer, ¿no? Como para aludir de nuevo a la idea de entretejido. El libro en inglés se llama Weaving the Space in Between, que más o menos lo estamos traduciendo como tejiendo el espacio, tejiendo entre espacios. Ahora, ahí este tejer de entre espacios es bastante lo que es lo que Carlos está, de lo que Carlos está hablando, porque Gego viene a Venezuela como obviamente emigrando, escapándose del Holocausto, llega muy tarde a Venezuela en el año 39 y es debido a que ella decide retrasar la partida de Alemania para recibir su diploma de arquitecto e ingeniero. Ella estudió en Stuttgart y para poder terminar sus cursos y para recibir su diploma, ella retrasa la partida. Entonces, como consecuencia de ese retraso, no había muchas opciones y termina en Venezuela. Posiblemente Gego pensó, voy a Venezuela por un tiempo y después me voy a Estados Unidos o me voy a Inglaterra, que es donde había emigrado la familia. Pero al final ella se quedó el resto de su vida en Venezuela y fue allí donde ese entrenamiento como ingeniero y arquitecto se convirtió en artista, ¿no? Entonces, lo que el libro trata de dar cuenta es de todas esas fuerzas, como tú dices, todas esas fuerzas locales, pero también transnacionales. Ahí cabe dar cuenta de no solamente la formación de Gego como arquitecto y ingeniero, sino también un episodio fascinante del hecho de que Gego se privilegia, se beneficia de las primeras reformas educativas en Alemania que permiten que las mujeres y las niñas accedan a una cantidad de recursos, y entonces ella desde pequeña y gracias a estas transformaciones, a estas modificaciones de las leyes educativas en Alemania, ella puede ir a la universidad. De hecho, es una de las pocas mujeres estudiando arquitectura e ingeniería en los años 30 en Alemania, ¿no? Entonces, eso ya es bastante excepcional. Es aún más excepcional que termine en Caracas, en Venezuela, y aún más excepcional de que Gego decida, después de que se casa, tiene hijos y desarrolla un taller de muebles. Entonces, bueno, aquí es donde empieza a complicarse la cosa, porque ella tiene un diploma en arquitectura e ingeniería. Cuando va a Caracas no ejerce muy poco la arquitectura, no le gusta lo que encuentra allá, porque está toda esta fascinación con la arquitectura francesa. Y entonces ella abre un taller de muebles y lámparas. Y es en ese taller de muebles y lámparas con 10 obreros que ella aprende español. Y donde ella se familiariza con la industria venezolana, la pequeña industria, se familiariza con ciertas modalidades del hacer a mano, ¿no? Del hacer a mano, y con la modalidad de taller con la cual ya, por supuesto, ella estaba familiarizada como estudiante de arquitectura. Esta modalidad de taller es muy importante porque tiene que ver con lo que tú hablas de que problematiza la idea de arte. Ella no viene de una preparación como artista, sino que ella viene de una preparación como arquitecto, luego hace muebles en Caracas, y la figura taller no es la del taller del artista, es la del taller del obrero, del taller del arquitecto. Y es un espacio colaborativo, es un espacio del hacer a mano, es un espacio de trabajo más semimecánico, en cierta forma. De hecho, la reticularia es un tejer, y bueno, cualquier taller de tejido también, no tanto el tejido, claro, no el tejido en el loom, telar. No el tejido en el telar, pero el tejido, digamos, a mano, no es un trabajo también de taller. Entonces, ya, por ejemplo, la figura de taller complicaba todo lo que era el concepto de arte. Y después de que ella tiene este taller de sillas y de
de cosas de madera y de lámparas, ella hace una pausa, ¿no? Ella hace una pausa, esto es fascinante para mí también, es muy importante para el libro, hace una pausa, se separa de su marido con el que había tenido 2 hijos y conoce a Gerd Leufer, que es el padre del diseño gráfico en Venezuela. Es la persona que introdujo el diseño gráfico, la idea de diseño gráfico en Venezuela. Que era un inmigrante también. Era un inmigrante de Lituania y también se había entrenado en Alemania. Entonces, con él se muda a Tarma, que es un pequeño pueblo costal. Entonces, hay una doble emigración, en cierta forma, un doble desplazamiento. Y esta idea de desplazamiento para mí también era importante porque, si ustedes ven, de repente no todos están familiarizados con la red de la reticularia, pero la reticularia es un ambiente donde no hay centro, donde no hay un lugar fijo, sino que hay constante desplazamiento de una línea a otra. De hecho, la reticularia emerge y la reticularia está formada por módulos triangulares, muy en diálogo con los dibujos de Gego. Entonces ya hay un desplazamiento de la línea del papel al espacio. Entonces uno ve también que en la obra hay este desplazamiento formal y que ella también al nivel de subjetivo, ¿no? Ella está en constante desplazamiento de Alemania a Caracas, de Caracas a Tarma. Y bueno, eso también para mí fue muy importante. A ella le permite, la experiencia de Tarmas, le permite a ella también empezar a pensar y reflexionar sobre todo lo que es el ambiente local. Ya había tenido la experiencia del taller del taller de muebles, pero hay un interés muy sostenido por entender el espacio local. Que, por cierto, es interesante porque el tutor de Gego en Alemania era también una persona, era un señor que se llamaba Paul Bonatz, y era un señor que enfatizaba mucho la idea de lo local. Al final, por supuesto, sabemos que esa idea de nacionalismo local fue retomada por el nazismo y convertida en algo muy específico. Pero Gego replantea esa idea de lo local en el contexto venezolano, y para ella es muy importante esa dedicación a lo local. Volviendo un poquito atrás, ¿por qué no nos contás un poco sobre justamente la familia de Gego en Alemania? O sea, dónde nació y creció y qué tipo de inserción cultural tenía esa familia. Pensar un poco en la familia de Gego es interesante también porque, como lo dijo Luis, una de los propósitos del libro era desafiar un poco la idea de teleología, de una historia lineal, ¿verdad? De una historia donde, como Fernando Coronil, que fue un importantísimo sociólogo y antropólogo venezolano, escribió, no hay, el modernismo no surge de Europa y viaja a Latinoamérica, sino que se forja, y esto es un tema que yo trabajo mucho en la introducción, sino que se forja en diálogo, obviamente, con las colonias, ¿no? O sea, que no es que la idea de oeste ni la idea de modernidad son unitarios, sino que se forjan constantemente. Hay como una relación mutua. Entonces, eso es una cosa muy importante para mí. Gego viene también, como yo decía en el libro, de esto no sabe nadie en Venezuela. Cuando ella llega a Venezuela en el año 39, nadie sabe de que su tío era Adolf Goldschmidt, que era un gran, importantísimo medievalista, historiador de arte medieval. Nadie sabe que su tío, por parte materna, es Max Dehn, que es un matemático importantísimo que inventó un teorema topológico, ¿verdad? Y que terminó dando clases en Black Mountain College, ¿verdad? A importantísimos artistas como Dorothea Brockburn. Nadie sabe que su familia era una importante familia banquera judía, muy asociada y muy cercana a los Warburg, y que Gego había estudiado con una de las hijas Warburg, ¿no? De los
Avie Warburg, de la biblioteca Warburg, que emigró a Inglaterra. Entonces, bueno, hay todas estas, alguien llamó a Hamburgo el sueño de los humanistas, así la llamaban a Hamburgo, Dreamland of Humanism. Y ese fue un poco el contexto con el que Gego se viene a Venezuela. Entonces ella empieza a trasplantar eso y las relaciones profesionales, pero también las relaciones afectivas, las relaciones, sí, yo diría las relaciones afectivas son muy importantes en el libro, por eso lo que Carlos hablaba de esta fundación Arte y Vida, ¿no? Que es otro tema que trato al final. Pero, por ejemplo, Miguel Arroyo terminó siendo vecino de Gego y... ¿Quién es Miguel Arroyo? Miguel Arroyo era el director del Museo de Bellas Artes. Entonces, en esta foto lo ven acá, antes de ser director del Museo de Bellas Artes, era un importante artista, ceramista y promotor cultural. Y estas relaciones y estas fuerzas, si lo queremos llamar así, estos vectores son muy importantes. Está el taller de la Nena Palacios, que era un taller de gráfica que Gego y Leuffert ayudaron a instalar y que era además un centro intelectual en Caracas, no era solamente un taller de gráfica. Entonces, esto es una cosa muy importante que quería señalar, que la obra de Gego y la persona de Gego tienen un rol muy específico en la Venezuela de los años 50 y de la Venezuela de los años 60, porque es lo que yo llamo un medio institucional de baja resolución, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que no habían tantas instituciones, que las instituciones que habían eran jóvenes. Entonces, Gego, que venía de arquitectura, le piden dar clases de introducción en la Escuela de Arquitectura. Ella es fundadora del primer instituto de diseño. En este momento, cuando ella empieza a desarrollar su actividad pedagógica, ¿ella es ya artista? ¿Cómo se produce el pasaje entre Gego diseñadora, arquitecta diseñadora, a Gego artista, pedagoga? Sí, y la pedagogía es muy importante. Entonces, Gego en los años 50, después que ella empieza en Tarma a hacer obra bidimensional, dibujos, collage, hay algo de obra gráfica, y cuando regresa a Caracas, tipo año 56, ella empieza a hacer obra tridimensional, muy influida por lo que llamamos el tsunami de geometría abstracta que impactó a Venezuela en los años 50. Entonces, ahí ella también, este entorno afectivo, donde todos los artistas son amigos, ¿verdad? Era un entorno muy pequeño, donde los artistas de más proyección internacional, como Alejandro Otero, Carlos Cruz Diez, Jesús Soto, son muy amigos de Gego, Leuffert, Miguel Arroyo. Entonces, a ella era una figura muy querida, no era una persona que inmediatamente en los años 50 estaba buscando una proyección internacional o estudió. ¿Era mayor que ellos? Sí, ¿Cómo es generacionalmente? Sí, porque Gego nació en 1912 y ella es unos 10, 15 años mayor que estos artistas. Pero aparte, bueno, ella viene ya emigrada, entonces no tenía... ya ella era una persona más grande cuando hace La Reticularia, su obra más madura, ¿verdad? Eso fue en el 69, ella nació en el 1912, estaba en sus 50. Entonces, hay como toda una... Eso también es el sujeto errante de Gego, ¿verdad? O sea, emigrante, arquitecto, no es artista, viene y desarrolla la obra madura ya cuando ella también como persona es una persona madura, pero era una persona muy querida en el medio, el contexto local, pero sí operando al margen un poco, ¿no? Un poquito operando al margen. Y ella le invitan a dar clases de escultura en la Escuela de Arte, y luego le invitan a dar clases de arquitectura en la Escuela de Arquitectura. La invitan a participar de la inauguración del Instituto de Diseño. Entonces, claro, esa preparación de ella y esa
digamos, falta de hogar, ¿no? O de hogar disciplinario, la hace que la busquen para llenar todos estos vacíos. Y eso definitivamente impacta la obra de ella. Eso absolutamente impacta la obra de ella. ¿Hasta qué punto cuando ella, el desarrollo de Gego pedagoga, hasta qué punto ella retrasa o vuelve a su propia formación en Alemania? Todo el tiempo, absolutamente. De hecho, hace como 3 años hubo una muestra en Stuttgart sobre la influencia de su formación de arquitecto en la obra, y que es un episodio que no se había estudiado mucho, pero ella, lo interesante es que ella replantea todo ese conocimiento para adaptarlo. Era un conocimiento muy relacionado con una modernidad clásica, ¿no? El instituto donde ella estudió era una escuela de arquitectura, eran las escuelas de arquitectura más rigurosas de Alemania. Ella no fue a la Bauhaus, como muchas veces se especuló de que ella conocía la Bauhaus. De hecho, ella se familiariza más con la Bauhaus cuando se gana unas becas para informarse sobre los cursos, lo que llaman el curso de iniciación para arquitectos, diseñadores. ¿Esto cuándo es? Esto es ya en los años 60, cuando ella ya está muy integrada en la Facultad de Arquitectura. De todas maneras, tanto la Bauhaus como la Escuela de Arquitectura a la que ella asistió tienen una raíz común, que es el Werkbund. El Werkbund es una organización de arquitectura y de artesanía en Alemania muy importante, que era un poco la fuente a partir de la cual salen, ¿no?, las universidades más clásicas y la Bauhaus. Pero, a ver, por ejemplo, este candelabro es interesantísimo. Ella, esta foto la guardó hasta toda su vida en sus archivos. Ella realizó este candelabro un poco para seguir hablando de estas líneas de fuga, ¿no?, en cierta forma. Esto fue antes de que ella estudiara arquitectura, cuando era una adolescente casi, antes de irse a estudiar a la universidad. Ella diseñó este candelabro, que es estrictamente modernista, en metal, junto con Naum Slutsky, que era un orfebre que dio clases en la Bauhaus. Entonces, bueno, como digo, ¿no?, estas relaciones y estos encuentros y estos choques, ¿no?, que hablan de una historia que no es lineal, sino, como dice Michel Serret, es como un pañuelo arrugado en el bolsillo, que cuando uno lo saca, los puntos, ¿no?, no son líneas, sino hay que mapear de una forma distinta. Y esta silla es una de las sillas que diseñó Gego en Caracas. Para mí es importantísimo otros tipos de encuentros. Yo hablé del taller de Luisa Palacios, que era una diseñadora gráfica, ella estableció el primer taller de gráfica, y ahí habían encuentros importantísimos. De ahí sale el Instituto de Diseño, pero hay otros tipos de encuentros fascinantes, como por ejemplo la Librería Cruz del Sur, que también tenía su propia revista, y las revistas en Venezuela cubrían en esa época, años 50, 60, 70, cubrían artesanía, cubrían arquitectura indígena, se cubría el cine, arquitectura moderna, artes visuales. Entonces hay, de nuevo, tratando de llenar todos estos vacíos, no hay especialización, digamos. Ahora, esta asociación epistémica, en lo que permite que en una revista se dé cuenta de modernidad, arte, pero también de cultura indígena, ¿no?, de artesanía, etcétera, ¿es única en Venezuela o hay otros modelos en América Latina que se puedan parecer? Estoy segura que sí. O sea, la respuesta corta es sí. Y yo creo que habla eso un poco. Bueno, aparte, estoy segura de que no es único tampoco. Yo no estoy diciendo que es una formulación única a Latinoamérica. Estoy segura que en los Estados Unidos se da, en Europa se da, pero es muy, cuando uno lee las revistas y las ojea y las ve y las estudia,
te das cuenta de que hay, por ejemplo, Cruz del Sur cubría política también, y que hay un interés, o sea, la revista se constituye como un dispositivo intelectual, artístico y político, y bueno, viene a llenar, digamos, todos Pasa que esos si se vacíos. piensa, por ejemplo, en Domus, en Italia es totalmente distinta. Hay todavía una Sí. relación interdisciplinar, pero por supuesto Claro. no hay un mundo indígena que esté... No, y por ejemplo, si tú piensas en las revistas en los Estados Unidos de arquitectura, eran súper especializadas. Pero bueno, no creo que no estoy en la posición para decir que es único, ¿no? a Latinoamérica. Pero esta misma absolutamente. fragilidad institucional permite una porosidad mucho mayor que Exacto. Ese es uno de los argumentos más fuertes del libro, esta porosidad institucional, formal, estas transferencias, digamos, estas transferencias de una disciplina a otra, de un campo a otro. Aquí están los talleres de arquitectura, donde, por ejemplo, Miguel Arroyo, que también daba, junto con Gego, ese curso introductorio de arquitectura. Él, como artista, él desarrolló estas paredes de texturas, por ejemplo, ¿no? No da tiempo para ponernos a hablar de todo este interés por la materialidad y por lo táctil. Y uno de los argumentos que él hace, Miguel, en un texto que escribe para Cruz del Sur, es precisamente la importancia de la textura, del material, de lo que se puede tocar, de lo que se ha hecho, lo que se encuentra, los materiales que están disponibles en Venezuela, como para tratar de entender lo que se puede hacer, ¿no? Había obviamente también, creo que doy cuenta de esto en el libro, una ansiedad de producir un modelo cultural que respondiera obviamente al imperialismo norteamericano. Y entonces, bueno, hay un interés absoluto por la modernidad, el progreso, la democracia, la vida pública, la construcción, el hacer, y había una preocupación absoluta por las formas vernáculas, ¿no? Las formas coloquiales, más del día a día, tanto indígenas como artesanales. Por ejemplo, Miguel Arroyo era parte de un colectivo que se llamaba Forma 20, y Jorge Rivas ha escrito una tesis de maestría muy linda sobre Miguel Arroyo, y ahí uno se percibe de la importancia del hacer, ¿no? Lo que se podía hacer, el tipo de objetos que se podía hacer, con qué materiales, a qué costo, cómo competían y cómo se relacionaban con los objetos importados. Entonces, todo esto es algo que también da forma al trabajo de Gego, que le da forma al trabajo de Gego. Esta es la reticularia, que me da pena que no les había mostrado una foto. Son unas fotos tomadas por Paolo Gasparini, que es un fotógrafo muy importante en Venezuela, de origen italiano. Y estas son las imágenes, en ciertas formas, que han dado a conocer la reticularia en el mundo. De tal forma, hasta tal punto de que muchos historiadores que han escrito sobre la reticularia no la vieron nunca en persona, y por supuesto la reticularia ha estado semi-secuestrada y fuera de vista por muchos años, ¿no? Porque no sé, bueno, por falta de mantenimiento. Yo creo que también estas imágenes dan cuenta de la dimensión arquitectónica de la obra, ¿no? Del hecho de que la obra invita a los espectadores a ser parte de ella, de que no es algo de lo cual uno se pueda distanciar, sino que eso fue una dimensión que yo elaboré con bastante detalle en el primer libro. Aquí es importante, pero bueno, traté de hablar de otras cosas de las cuales ya había, diferentes a las que ya había desarrollado. Este es Leuffert en una imagen que también creo que da cuenta de la escala, ¿no? La escala arquitectónica de la obra. Algunos dibujos. Y querías decir algo, pero yo quería hablar un poquito del brochure que se publicó en ocasión de la reticularia,
muestra, se publicó, la Galería de Gego publicó este brochure, un pequeño catálogo, ¿no? Entonces, a mí lo encuentro muy interesante y en el libro le dedico bastante tiempo porque creo que es emblemático de la ontología inestable, ¿no? De la identidad inestable de la reticularia y por ende de la obra de Gego. Entonces, es un cuadernito blanco con este logotipo, el nombre de Gego diseñado por Álvaro Sotillo, que fue un queridísimo alumno de Leufer, también fue alumno de Gego en el Instituto de Diseño, ha diseñado casi todos los catálogos que se han hecho sobre la obra de Gego, y el brochure fue diseñado por Leufer, pero el nombre de Gego es diseño de Álvaro. Ya tenemos en la primera página una colaboración, ¿verdad? Ya tenemos en la primera página del brochure una colaboración. Luego uno abre el brochure y se encuentra con una foto, una foto de detalle de la reticularia, donde no es completamente una percepción completamente distinta de lo que les había mostrado anteriormente. Es un detalle, parece un nudo, parece una red, parece impenetrable, parece opaca. Y al lado hay una pequeña gráfica, es un papelito, ya se los voy a mostrar cómo se abre, un insert, como un inserto, ¿no?, de papel que está basado en un dibujo de Gego. Entonces, cuando uno saca el insert, entonces lo puede abrir y es como si uno tuviera un pequeño dibujo. Ahí un poco para mí da cuenta del el traslado de la línea del papel al espacio, ¿no? Y lo más interesante es que Gego, en los créditos, ¿no?, en los créditos que incorpora al final hay un texto de Lourdes Blanco también, que no sale aquí en la foto. Lourdes Blanco estaba casada, es una crítica muy importante, recientemente fallecida, estaba casada con Miguel Arroyo, y Miguel y Lourdes eran, creo que todavía no, un poquito más tarde, eran vecinos de Gego y de Leufer en el bellísimo edificio de Colinas de Bellomonte, diseñado por Jimmy Alcock. Y en los créditos ella indica a los colaboradores, a los ayudantes, ella los llama los ayudantes. Y los ayudantes son estudiantes, está Álvaro, hay un asistente que trabajaba para ella, y los 7 ayudantes que obviamente colaboraron para tejer la reticularia, que ya ustedes se dieron cuenta que es una obra de gran escala. Y luego ella también da cuenta, ella dice, reticularia en colaboración con Miguel Arroyo. O sea, para el gesto de generosidad de que ella, porque Miguel Arroyo no solo la invitó, sino que le sugirió no colgar las redes como obras individuales, sino le sugirió hacer un ambiente. Y ella se sintió que era una intervención lo suficientemente importante como para que ella dijera que la obra estaba hecha en colaboración con Miguel Arroyo. Entonces, bueno, esto era para mí muy importante, dar cuenta de una modalidad artística que viene del trabajo de taller, que viene del afecto, ¿no?, y que produce un modelo artístico, de nuevo, que no es el tradicional. Esta es la introducción de Lourdes, me parece, o no es el texto de Lourdes, es una introducción pequeña a la reticularia, y ustedes ahí ven las fotos de Juan Santana, incluyendo la que yo usé para el libro, que las usó, obviamente se usaron para dar cuenta de el elemento performático de Gego instalando la obra. No sé cómo estamos de tiempo. Hay 10.000 diapositivas más, ¿o no? Yo creo que te podría hacer una pregunta y después abrimos un poco, que es el tema del weaving mismo, ¿no?, de la metáfora del tejer. Porque el tejer tiene tantas resonancias, ¿no? O sea, un texto es una tejedura,
el tejido Sí. tiene una relación ancestral con la formación de la cultura. O sea, ¿hasta qué punto has elegido esa metáfora de manera resonante en el texto? ¿Hasta qué punto está circunscripta a actividades específicas? ¿Cómo pensás en el contenido simbólico del tejer? Sí, me encanta que hayas traído a colación eso porque esa es la diapositiva siguiente. Yo lo voy a traer de vuelta al archivo. Sí, obviamente el término tejer, weaving, tiene una dimensión, yo lo uso como metáfora, lo uso literalmente también como para hablar de el hacer de la obra, pero también para volver a la idea, para volver al tema de los archivos, ¿no? Que Luis trajo a colación también en la introducción, para mí era importantísimo dar cuenta de otra narrativa, ¿no? Otras narrativas, otras gramáticas, en cierta forma, que enriquecieran también nuestra visión de la reticularia. Resulta que cuando Gego muestra la reticularia ese mismo año del 69 en Nueva York, en un lugar parecido a Casa de América, que todavía existe en Nueva York, que se llama America's Society. En aquella época se llamaba Center for Inter-American Relations. Era un lugar parecido a Casa de América. Y Gego mostró la reticularia a finales del 69. En esa ocasión, creo que ya tenía relación, ella ya conocía a 2 curadores, seguro a uno, que en esa época en los años 60, estaban empujando por una nueva modalidad de escultura basada en el tejido. Es lo que en los Estados Unidos se llamó art fabric, que en Europa hubo también un movimiento muy fuerte de artistas que se habían entrenado como tejedoras haciendo obra artística como escultórica, ¿no? Y entonces estos curadores estaban empujando por esa categoría. Esta es una foto de una exposición anterior, pero también parte de ese movimiento, parte de ese empuje para darle visibilidad a estas artistas, casi siempre mujeres, no todas, pero trabajando con el tejer a nivel escultórico. Esta muestra, Formas Tejidas, Woven Forms, se hizo en Nueva York, en el Museo de Artesanía Contemporánea, Contemporary Craft, ¿no? En el 63. Cuando uno lee uno de los libros más importantes que se ha publicado recientemente sobre este tema, yo leí, haciendo mi investigación, al leer sobre la exposición, decía que la muestra, después de cerrar en Nueva York, había ido a Suiza. Bueno, pues no, la muestra cerró en Nueva York y fue inmediatamente a Caracas, traída por Miguel Arroyo. Y en Caracas se mostraron estos artistas que seguramente Gego conoció. No estoy hablando de una relación directa o una influencia directa, pero es interesante que la muestra fue a Caracas, trajo el trabajo de Lenore Tawney, que está en la pantalla, que es importantísimo. Por supuesto, Miguel también estaba mostrando el trabajo de Olga de Amaral, que es una artista colombiana muy importante, que era parte de este grupo de artistas que estaban mostrándose en los 60. Y para mí, dar cuenta de esa recepción, porque cuando Gego mostró la obra en el 69, la reticularia, estos curadores fueron a visitar la reticularia la contactaron a Gego para entrevistarla e incluyeron una foto de la reticularia en uno de los libros que publicaron en esa época. Gego, por supuesto, también se encontró con Annie Albers y con Joseph Albers en Nueva York. Cuando ella viajaba, se encontraba con los alemanes, con los expats alemanes, y estaba muy conectada. Entonces, de hecho, esta reticularia que está aquí en Madrid, en Houston, pero se mostró en Madrid en el año 2000, la mostró Mari Carmen Ramírez, la reticularia del 75. Esa obra fue una obra que la produjo Gego para la Bienal de Tapicerías en Lausanne, en Suiza, donde hay una importante bienal de tapicería. Y Gego hizo esta obra
para la Bienal de Tapicerías del año 75. Entonces, dar cuenta de esa recepción en los Estados Unidos para mí era importante. Por supuesto, si lo podemos abrir definitivamente lo tenemos que abrir para las preguntas que tengan y quería terminar antes de hacer eso. Ese es Dix Branch, que era un colega del Instituto de Diseño. Estaban planificando una escultura pública juntos en el apartamento de Gego. Pero quería simplemente quizás terminar una imagen, las imágenes finales, la obra tardía de Gego, la obra final de Gego, cuando ella, en parte porque está mayor y tiene limitaciones para hacer las redes de metal, ella tenía que usar unas pinzas y eso le produjo asiática en la mano. Y entonces cuando ella estaba más viejita, ella, no tan viejita, pero 80 y pico, ella se dedica a hacer obra en papel y realiza estas llamadas tejeduras, donde ella finalmente, ¿no?, realiza tejido como tal, tejido en el sentido de que hay dos tiras que se entrecruzan, como es en efecto el tejido en el telar, en el tejido en el telar, donde hay dos hilos que se entrecruzan. Entonces ella retoma el tejido finalmente en su obra última. Estas son las últimas series que las empieza en el 88 y están hechas de, esto para mí es también muy importante en el libro, hay todo un episodio todo un capítulo sobre esto, basadas en residuos. Son tiras cortadas de catálogos, de fotos, son de revistas. Ella era meticulosamente y detallista con todo lo que sobraba. Entonces el taller estaba lleno de todo lo que sobraba de las obras. Y estas obras y estas tejeduras están hechas con tiritas de celofán de los cigarros que ansiosamente consumía. Esa tirita abajo de celofán son de los cigarros que ella que fumaba y las guardaba, todas las tiritas de celofán. Entonces son obras que vuelven a una actividad de la infancia, porque ella muy posiblemente cuando era niña hizo estas entretejidos que en Alemania eran parte del Kindergarten, ¿no?, que en el Kindergarten de las ocupaciones de Friedrich Froebel, que es uno de los fundadores del Kindergarten, y es muy posible que de chiquita ella ya hubiera estado introducida a esta actividad. Entonces ella vuelve a esto, que le es más fácil con las manos, utilizando todos estos residuos del taller, que también ya es algo que ella estaba haciendo en los dibujos sin papel, y yuxtapone, ¿verdad? Entonces empieza, por ejemplo, en una obra como esta, ella yuxtapone una imagen de una reticularia pequeña de metal y la incorpora en la tejedura. Tengo varias de estas, luego hay tejeduras de todo tipo, incluso tejeduras que incorporan fotos de una serie de obras que también le hacen honor a lo residual, a lo precario, a lo inestable, que son unas obras que se llaman bichos. Ustedes no quieren que yo empiece a hablarles de los bichos, porque entonces tendría que hablar una hora más, pero bicho es una palabra muy importante en Venezuela. Pero bueno, son una serie de obras pequeñas y al mismo tiempo es lo que es como ella llamaba a toda la obra tridimensional. Toda la obra tridimensional que empieza con las reticularias, que es la obra la más conocida. Ella, a partir de los años 60, empieza a llamar toda la obra bichos, ¿no? Un poco en contra de la idea de escultura, que era un término que a ella no suscribía, digamos. Bueno, yo creo que un poco la presentación da una idea de la amplitud intelectual del proyecto y de la complejidad de mapear justamente transformaciones del sistema educativo en Alemania, cómo se generan instituciones en Venezuela y a partir de todo eso una especie de efervescencia
o de cintilación, que es lo que llamamos arte, ¿no? Cómo emerge a partir de todas estas enormes masas que se mueven a veces de manera bastante trágica, ¿no? Pero, ¿por qué no abrimos un poco? Sí. Alejandro. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos y felicitaciones por el libro. Te quería hacer, en realidad, bueno, 3 preguntas, pero un poco interrelacionadas. Una es, decías que Gego no estuvo nunca en el Bauhaus ni en Black Mountain College y a la vez hablas de la relación con Annie Albers. O sea, ¿dónde se estableció esa relación y qué tan significativa fue? Sí, hay una relación, digamos, la relación de Gego con Bauhaus y con Black Mountain College es marginal, digamos, ¿no? Bauhaus porque ella se familiariza con lo que es el Vorkurs, ¿no? Que es el curso introductorio, en visitas que ella hace a Europa y a los Estados Unidos, becada por la universidad y por el gobierno venezolano y como miembro de la facultad de la Escuela de Arquitectura. Y ella se familiariza con versiones del Vorkurs una vez que la Bauhaus se disuelve y la Bauhaus misma ha emigrado internacionalmente a Estados Unidos, en Suiza, etc. Y ella se familiariza e incorpora, ¿no? Elementos de eso. Y luego, yo creo que nada más fue una vez que se encontró con Joseph Albers y Annie Albers en Nueva York, pero esto fue como en el año 60. Pero ella tenía catálogos de Annie, catálogos de muestras de sus tejidos en su biblioteca. Es posible que se haya encontrado con ella de nuevo, que hayan coincidido en el Tamarind, que es un taller de gráfica en Los Ángeles, porque Albers estuvo ahí. Y hay una anécdota muy interesante, que bueno, Max Dehn, que era el tío de Gego, daba clases de matemática para artistas. Y un semestre que Annie y Joseph se fueron a México de sabático, la sobrina, creo que la sobrina de Max Dehn, que era una prima de Gego, que sabía que era tejedora, vino a reemplazar a Albers en Black Mountain College, ¿no? Entonces también un poco estas encuentros, colisiones, digamos, o choques y encuentros y relaciones, intersecciones. Pero bueno, son historias menores, como decía Deleuze, ¿no? Sí. Bueno, hablando de tejedoras y relaciones, intersecciones, ¿Gego tuvo alguna influencia sobre Sheila Hicks? Se conocieron, creo que se conocieron una sola vez también en la Bienal del 75 y mantuvieron alguna correspondencia, no era una correspondencia amplia, pero intercambiaron un par de postales. Y no creo, pero es interesante porque Los Chorros, que son unas obras que ella hace en el 71, que son como cascadas de metales, son muy contemporáneos. Sí, creo que sí, pero esa no. Son cascadas de metales, se parecen a las cascadas de hilo de Sheila Hicks. En el libro hay una juxtaposición, esos son Los Chorros, y en el libro tengo una juxtaposición entre una obra muy bella que está en el Museo de Filadelfia de Sheila Hicks y los Chorros de Gego. Pero no hay una cuestión de influencia. De hecho, el concepto de influencia no es tan importante en el libro, porque como que lo reemplaza un poco por todas estas, como estamos hablando, ¿no? Como estos encuentros, estas intersecciones, estas trayectorias fugaces, en cierta forma, ¿no? Bueno, mi última pregunta es que... no estoy tratando de acaparar aquí, pero no, mi última pregunta tiene que ver o sea, Lygia Clark también llama sus
por esculturas, bichos. Claro. Eso, o sea, ¿quién las nombró primero? Lilla Clark. O sea, que ella se copió. Porque los bichos de Lilla Clark empiezan en 1960 y Gego todavía no estaba haciendo las reticulares, ni la obra más frágil. Pero eso es algo que se ha anotado varias veces, ¿no? Es muy interesante la coincidencia, porque para Lilla Clark el bicho es un poquito distinto en portugués, pero ella lo que quería era resaltar la organicidad, ¿no?, de la obra, el hecho de que uno podía manipularla y que la obra reaccionaba, y esa organicidad, ese elán vital de la obra, era algo que ella y los neoconcretos querían resaltar. Para Gego era más en contra de la escultura y tenía que ver con la precariedad, con el hecho de que ella, para mí tiene que ver con el hecho de que ella como alemana nunca dominó el español perfectamente y como ustedes saben, la palabra bicho, cuando uno no se acuerda de una palabra, cualquier palabra, entonces uno dice pásame ese bicho, por ejemplo, o ese bicho, o por ejemplo también la palabra bicho es para hablar de una persona con malas intenciones o para hablar de un animal, o sea que tiene una capacidad, ¿no?, como de metamorfosear. Entonces es distinto, ¿no? Pero es interesante que las dos hayan adoptado el término. Federica. Bueno, primero, felicitaciones. Realmente fue una exposición brillante y bueno, me siento muy orgullosa. Ay. Federica era como ¿cómo se llama? Un mentor en el Museo de Bellas Artes, bueno, para nosotros los jóvenes. No pretendo, pero bueno. Sí, no, por supuesto. Mira, son muchas cosas, empezando por los bichos. Yo creo que hay en Gego, no solamente en los bichos, sino en otras obras, una dimensión humorística. Y ahí tocamos esto, esos bichos que parecen cualquier cosa, a veces un perro, a veces, bueno. Y eso, esa facilidad de reemplazar la palabra que no le viene, porque hasta el final nunca dominó realmente muy bien el castellano, ¿no? Y esto también me lleva a otro asunto, que Gego, con una formación ya hecha cuando llega, una formación muy cuadrada, muy poco acorde finalmente con el ambiente venezolano de ese momento, ¿no? Que bueno, ya en los 50 es cuando todo se enseria con los disidentes y con el constructivismo, etcétera, etcétera, pero no era precisamente la mentalidad venezolana. No. Ella llega y se integra con muchísima facilidad, también, bueno, por el cariño, por el afecto, por su personalidad, a ese grupo que, hay que decir las cosas como son, eran una rosca. Ellos tenían en sus manos realmente la cultura en Venezuela. Miguel Arroyo fue director del Museo de Bellas Artes, bueno, del 59 al 76. Mientras tanto, su esposa era la directora de la Sala Mendoza, que era también una sala institucional de muchísimo prestigio. Bueno, no hablemos de Leufert y de Nedo y de toda esa gente que estaba en torno a ellos y los palacios, etcétera. Pero por otra parte, las referencias dentro de ese grupo seguían siendo la del siglo XIX prácticamente, es decir, todos veían hacia París. Y bueno, los disidentes se crean en París. Entonces, las relaciones con otras tendencias constructivistas, geométricas, etcétera, en América Latina, como por ejemplo Torres García, la Escuela del Sur, Madí, etcétera, de cierta manera tenían que pasar por Europa, digamos que Europa, para usar una palabra de ahora, triangulaba, porque las comunicaciones eran muy difíciles y además, bueno, había esa tradición muy fuerte de Venezuela que miraba hacia Francia, ¿no? Y eso, bueno, Gego yo creo que logra de cierta manera romperlo por su bagaje, por supuesto, germánico, y también porque ella fue de las primeras en mirar
poco también hacia Estados Unidos, que en ese momento no se hacía. Por no hablar de América Latina, bueno, hay una cosa que siempre me llamó la atención cuando Alejandro Otero va a la Bienal de Sao Paulo, donde hay una retrospectiva de Torres García, le escribe a Boulton. Bueno, sí, hay cosas bonitas e interesantes, pero nada que a mí realmente me haya llamado la atención. Torres García ni lo nombra. ¿Okay? Entonces, en ese ambiente, digamos, un poco dogmático, ¿no? De querer ser de vanguardia como sea, porque el país también estaba surgiendo como una industria, un país nuevo. Entonces, Gego es una nota muy felizmente discordante, creo, ¿no? Absolutamente, como bien lo dijo Marta Traba muy temprano. Sí, además, bueno, todo ese sinetismo termina siendo un arte muy oficial, termina siendo algo muy pesado, muy industrial, y ella sigue tejiendo. Sí. Y esto me parece muy lindo realmente, ¿no? Esa dimensión. Sí. Claro, bueno, y tú tienes o sea, Federica tiene tú tienes la experiencia de haber hablado con esos artistas, haberlos conocido, yo ni siquiera conocía. Sí, porque bueno, mira, pero tienes esa perspectiva. Interesante, bueno, acotar que Miguel estudió en Pittsburgh, ¿no? En el Carnegie Tech. Y él también tiene la formación que viene de los Estados Unidos y unos contactos increíbles, porque él conocía a muchísima gente, y bueno, esa muestra de formas tejidas. Pero eso y bueno, es muy interesante también, por eso para mí era importante subrayar un circuito alternativo, por ejemplo, la gente de Cruz del Sur, la gente de la Escuela de Arquitectura, por supuesto, hay todo, la conclusión es sobre arte y vida, que es un experimento social y artístico de muchos estudiantes del Instituto de Diseño, de un grupo de estudiantes del Instituto de Diseño que se fueron a Tarma, en parte porque Gego tenía una relación con Tarma, y hacen toda una cooperativa, un modelo de cooperativa de colaboración con el contexto rural para repensar la relación ciudad-campo y para aprender de la comunidad y la localidad ahí. Entonces, era para mí importante introducir otras gramáticas, ¿no? O sea, salirme de la cosa cinética, yo la trato un poco, la cosa cinética, pero no me quedo ya sobre eso. Se han escrito textos maravillosos que ha escrito Luis Enrique Pérez Orama. Yo creo que como un poco, como que yo no tengo nada que decir al respecto, porque él realmente ha escrito sobre esa relación de Gego en relación a ese un poco ese dogma, ¿no? El dogma cinético. Entonces, porque él además integra mucho la naturaleza, a lo mejor sin proponérselo, pero el contacto con la naturaleza que tiene en Tarma, después esos viajes que ella hace con sus hijos pequeños, que recorren todo el país, se ven los chorros. Sí. Ella le dice a los alumnos, ella les pasa un cuestionario al primer día de clase y les pregunta, díganme en qué lugares de Venezuela han estado ustedes. Y la naturaleza de Gego no es una naturaleza pastoral, yo hablo de eso bastante en relación al orgánico, sino que es una naturaleza, el orgánico es, además, es un poco en contra de la escultura también, ¿no? Ella habla de breñales, habla de chorros, que se han traducido al inglés, es interesante porque se traducen como streams, que es ríos, riachuelos, y en realidad el chorro es como un gush, ¿no? Como una cosa que sale de la manguera o sale del agua del baño, ¿no? No es un chorro, no es un riachuelo. Entonces hay también incluso por la cosa del lenguaje, del idioma. Ella utiliza los troncos, obviamente, la naturaleza como para tratar de incluso el cabello, hair. No sé. Tiene unas obras que se llaman hair en alemán, pues el cabello, ¿no? Bueno, entonces, bueno. Mira, ¿ves? Hay otro libro. No lo voy a escribir yo. Bueno, para terminar, hay algo que yo siempre me pregunté y bueno, no sé si alguien tiene la respuesta, lo hablé con Luis Enrique, es que yo veo una relación entre la reticularia, que por cierto es una palabra que inventó Roberto Guevara, y el rizoma. Entonces, no sé si Gego
había leído Eso Deleuze lo y abrí, Guattari. eso, No lo sé realmente, o si es bueno, una coincidencia. Sí, eso lo- no sé eso qué, lo- qué opinas. No, eso lo trabajé yo en el último capítulo del primer libro. Ella no estaba familiarizada con el término, por donde yo sé, en los archivos no había, pero había una carta. Ella mostró la reticularia, esto es otro tema muy interesante, la reticularia, una obra que bueno, era muy trabajosa para reinstalar, muy trabajosa. Se reinstaló varias veces, incluso en Venezuela, cuando se tuvo que desmontar, se volvió a montar, y viajó en 2 oportunidades. Bueno, a Estados Unidos, como había dicho, y Alemania. Viajó a Alemania en los años 80, quiero decir el 83, y se mostró, pero no era la misma obra. Había algunas piezas, se hicieron piezas nuevas, amigos y estudiantes ayudaron para hacer piezas nuevas, y se mostró en el Alte Oper ahora se me está, en Frankfurt. Y se mostró con una obra de sonido de Cage, de John Cage, que a Gego no le hacía mucha gracia, el roaratorio era de Cage. Y en esa ocasión, bueno, la obra la vieron una audiencia alemana, ¿no? Primera vez que la obra la ve una audiencia alemana. Y un arquitecto que había ayudado a Gego, no sé si a instalar, pero que estaba trabajando ahí en la muestra, él le escribe una carta y le habla de la reciente traducción de la obra de Deleuze, del libro, al alemán. Y era un libro que estaban consumiendo todos los arquitectos, ¿no? Y ahí donde se elabora, donde Deleuze en la introducción habla sobre el rizoma, que es un modelo orgánico que es precisamente en contra del árbol, ¿no? Y no es el árbol ideal que crece de abajo para arriba y es una figura clásica, orgánica clásica. El rizoma crece lateralmente y es en cierta forma desobediente, ¿no? Y él habla del rizoma en esa carta, y ahí yo creo que Gego se familiariza con el tema con el término, pero no a posteriori. Sí. Quería llegar. Sí, esa fue una carta que me tuvo que traducir Bárbara, la hija de Gego, del alemán al español, porque yo decía que yo no tenía que aprender alemán cuando estaba estudiando historia del arte. Después tenía que haber aprendido alemán, pero 5 palabras, más nada. Una pregunta. Sí. Hola, Juan Carlos. Gracias. Por la transferencia de conocimientos y definitivamente pues una gran artista, sin duda alguna. Yo quería saber si nos puedes hablar un poco del proceso reflexivo de, como lo has dicho, una tejedora, y que efectivamente en la obra de ella ves mucho lo material, lo tecnológico, lo moderno. Si hay alguna convergencia o hay divergencia con lo ancestral, con lo precolombino. Hablaste efectivamente de Annie Albers. Annie Albers tuvo claro, mucho contacto con el arte precolombino, mucho tiempo en México. Y bueno, muchas de las otras artistas modernas, contemporáneas, de una manera u otra tuvieron también una relación o muy cercana a Annie Albers. Me encantaría entender si efectivamente la parte espiritual, la parte, cuando hablamos del textil, y hacemos referencia, estuve recientemente en el Guggenheim en Nueva York y vi la exposición de Gego. Me impactó mucho ver el textil que tenían ahí, sí, maravilloso. Yo dije, yo quiero uno, porque me pareció que... Hay uno solamente. Hay uno que lo tiene en la fundación, ya me comentaron, pero espectacular. Y ahí me entró un proceso reflexivo de que efectivamente cuando hablamos de tejedura y hablamos del arte primario, llámese precolombino, después del precolombino, el indígena, si hay alguna reflexión o algún comentario que decir al respecto. Gracias. Sí, gracias, Juan Carlos, y gracias por venir. Gego era una
persona de pocas palabras, para ponerlo de una forma. No le gustaba dar entrevistas, no le gustaba hablar mucho, al final, o sea, tenía un problema auditivo. Federica puede decir más sobre el tema. Y no era discursiva, no era discursiva. Había una influencia, sí, de lo precolombino, lo hubo, en el contexto de los artistas, como hablábamos antes, Miguel Arroyo, Gego también estaba familiarizada con este interés en lo precolombino, en Latinoamérica en general, pero ella no hablaba directamente sobre el tema. La forma en que yo lo trato en el libro no es identificando fuentes y transmisiones, influencias, sino que había, yo creo, un interés del día a día, por ejemplo, las cesticas del Amazonas, que todo el mundo tiene en su casa. Es interesante que los museos en Venezuela, las tiendas de los museos siempre tenían artesanía local, ¿verdad? Artesanía indígena, como Cruz del Sur mostraba artesanía indígena y artesanía local junto con geometría abstracta. Entonces yo creo que había como que se filtraba, ¿no? Que se filtraba en el día a día. Ella era una persona, yo creo que sí, era una persona que tenía una dimensión espiritual, espiritual secular, ¿no? Porque no era religiosa. Y es un tema que yo no necesariamente no trato. Yo me fui más por la dimensión de los afectos, la cuestión afectiva en las relaciones personales con figuras con las que ella interactuaba. Y esta dimensión vernácula, coloquial, ¿no? Cómo se aparecía en las revistas, cómo aparecía en estas transferencias disciplinarias. Por ejemplo, esa obra textil que usted vio en el Guggenheim, ella la realiza, inclusive hay una alfombra también, ¿no? Ella realiza esa obra. La alfombra, voy a hablar de la alfombra específicamente, un tapiz no la hace generalmente como cuando uno ve los tapices de Picasso, de Matisse, ¿no? Es el cartón que lo realiza una persona que sabe manejar el telar. Y la alfombra está basada en un dibujo de Gego que la efectuaron unas dos madre e hija colombianas que estaban asociadas con el Instituto de Diseño y también tenían un telar en el Hatillo. Entonces, entrenadas por Olga de Amaral. Entonces, ella, por ejemplo, conocía a Olga y a su marido, que era artista también, y sabía, Sheila Hicks, por supuesto, también, son artistas muy influenciadas por el textil precolombino. Entonces, estaba, digamos, en el aire. Era algo que ella, con lo cual estaba familiarizada, pero ella, digamos que no hubo una reflexión escrita, porque aparte nunca lo hubo. Hay algunas entrevistas, están las llamadas sabiduras que publicó la Fundación Gego, que son pequeños fragmentos, pero no hay, digamos, una posición sostenida. Yo creo que eso es un trabajo que se podría hacer, ¿no? Para entender a nivel artístico y a nivel de cómo el tema precolombino afectó a los artistas en Latinoamérica, en Venezuela, de una forma más sostenida, digamos. ¿Cómo negarlo? No, ¿cómo negar? Si tú eres alemana o si tú eres venezolana y tienes todas estas culturas ahí, ¿cómo no? Claro. Absorberlo. No, por supuesto. Y aparte que ella... Claro, exacto. Bueno, por eso, exactamente. En ningún momento la investigación está predicada en la intencionalidad del artista. O sea, eso nunca ha sido un modelo que me interese de solamente depender de lo que diga el artista, digamos, ¿no? Sino entender las fuentes, el contexto, las fuerzas, los encuentros, y no depender solamente de lo que dijo Gego, obviamente, porque si no estaríamos bastante limitados, sino que eran todos estos encuentros que se daban a veces en una entrevista, pero a veces en una exposición, a veces en una publicación, en un pequeño brochure que te dice
si lo piensas detalladamente, te dice muchas cosas sobre la reticularia que de repente no las ves inmediatamente solamente por observar la obra, ¿no? Entonces, bueno, eso no estoy de acuerdo contigo en ese sentido, sí. Una pregunta. Sí. Sí, sí. No, sí, seguro que había relación, por supuesto. Mostraron juntos, había un interés por la línea. La obra temprana de Gego, en la obra temprana de Gego había un interés por una visualidad que tiene que ver con el desplazamiento del cuerpo. Pero, por ejemplo, los penetrables, sí, es interesante pensar el penetrable en relación a la reticularia, por ejemplo. Son dos formulaciones, yo diría, completamente distintas. Y Luis Enrique Pérez Oramas ha escrito un texto bellísimo sobre la diferencia entre el penetrable y la reticularia. Porque los penetrables son objetos muy precisos cuando uno los ve desde afuera. Es verdad que cuando uno entra se diluyen, ¿no? Pero son dos obras muy, muy distintas y al mismo tiempo de que hay un interés, ¿no? En el espacio, en la línea, en la vibración, en el movimiento. Y bueno, digamos que deshilar esas diferencias o abordar esas diferencias es algo. Hay un pequeño episodio en el libro donde yo hago eso, que bueno, que es un poco el trabajo del historiador, ¿no? De ir un poquito más a fondo. Pero sí, no hay duda de que hay intereses comunes, seguro. Y se conocían. Claro, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí. Yo creo que ya. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mil gracias. Gracias.